Una de las mayores virtudes que he encontrado en el proyecto es que todos nuestros invitados han venido aquí con sinceridad, con transparencia, pero también con lo mejor que tienen para transmitir un mensaje positivo para sus vidas. Y este capítulo no es la excepción. Mi amigo invitado, el cual les presentaré una vez estando con él en línea, es alguien que nos aportó muchísimo con esta conversación, tanto a creyentes como a personas que están interesadas con el mundo espiritual, específicamente en la fe cristiana, y que seguramente se van a llevar una muy buena impresión, porque el mensaje no va dado desde un sentido emocional o desde un sentido esencialista, sino que va dirigido desde el pensamiento crítico y también desde una opinión sincera, pero que busca transmitir vida. Así que bueno, les agradezco que le hayan dado el beneficio de la duda a este capítulo y les invito a que lo disfruten. El capítulo con ustedes. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Una vez más los saludo con mucho cariño, con mucho aprecio y también agradeciéndoles por seguir dándole clic a los episodios que subimos a camino. Quiero decirles que me siento muy contento el día de hoy porque la persona que decidió aceptar la invitación para estar con nosotros en esta noche, además de ser una persona que admiro mucho, es alguien que me ha enseñado, yo creo que indirectamente más que directamente. He aprendido mucho de él viéndolo a la distancia y las veces que hemos trabajado juntos, por supuesto que me he llevado grandes aprendizajes. Su nombre es Cristian Anuar y aparte de ser escritor, editor de una revista llamado Viento Fresco y también editor de Conquista Juvenil, es creador digital. Lo digo porque tuve conocimiento de algunos proyectos que él aventó, como lo fue OK Producciones. Es un viajero apasionado, aficionado de la fotografía y también al servicio en todas sus modalidades. Eh, Su mayor faceta, o en la que yo lo conocí, fue como pastor juvenil y además actualmente ministro de la Iglesia de Dios Séptimo Día. Así que te agradezco mucho haber invitado, amigo. Gracias por estar conmigo en esta noche. Esteban, qué gusto verte. Gracias, amigo, por la amable invitación, por tus amables palabras y también presentación. Qué gusto verte por acá también. Sí, amigo, pues fíjate que eres el tercer amigo que, voy a decirlo de esta manera, que ha tenido responsabilidades nacionales en cuanto a los términos juveniles, que hoy se sienta en esta silla, ¿no? Para platicar. Y a mí me emociona porque tanto tú como estoy seguro que ahorita nos vas a decir varias cosas que nos van a retroalimentar, pero igual los anteriores invitados nos han dado mucho. Y es que, pues yo te quería invitar porque creo que la experiencia es vasta, no únicamente en el campo juvenil, sino ahora en estos cargos ministeriales que tienes, también se aprende mucho escuchándote. Y me gustaría adentrar un poco la conversación, eh, poniendo como contexto, amigo, que no sé si tú coincidas conmigo, pero antes de planificar todo este episodio, leía un poco acerca de la condición, vamos a llamarle desde la percepción de los estudiosos de lo que es la comunidad cristiana, la comunidad de fe cristiana, y leía que ellos decían que en un 15% de un 100%, las predicaciones que tenemos o las actividades eclesiales van dirigidas a atacar las necesidades que tienen los creyentes, las necesidades reales. Y eso evidentemente pues hace que los creyentes en algunas ocasiones, cuando se acerquen a la iglesia, se vayan con este sentido de insatisfacción, de no creer que escucharon algo que realmente los nutra. ¿Por qué crees que sucede esto, bro? ¿Por qué crees que desde el punto de vista a lo mejor de las diferentes organizaciones, en ocasiones sentimos que sí estamos cumpliendo con dar un mensaje evangélico, pero que cuando hablamos de necesidades reales, y me refiero a hambre, a falta de trabajo, a falta de oportunidades, hablar de esos temas que son del día a día, en ocasiones las pasamos por alto? Sí, buena pregunta, Esteban. Yo pienso que todos los seres humanos, en su contexto histórico, social, cultural, tienen la enorme necesidad de buscar cómo interpretar lo sagrado. ¿Por qué? Porque en ocasiones las preguntas de la vida misma no son suficientes
para dar una respuesta concreta y correcta a lo que se está viviendo, ¿no? Es decir, desde el origen del mismo ser humano, ¿no? ¿Por qué existo? ¿Qué sentido tiene el dolor? ¿Qué hay después de la muerte? ¿Por qué hay belleza? ¿Por qué hay amor, justicia? ¿Por qué hay caos? ¿Por qué a las personas buenas les pasan cosas malas? Etcétera, etcétera. Y justamente en todas esas preguntas que no tienen una respuesta, un significado preciso, pienso que es justo donde nace la necesidad de tener el ser humano un encuentro con lo sagrado, con lo divino, con alguna especie de divinidad. Y eso pienso que es significativo también en el sentido juvenil actual cristiano, por decirlo de alguna manera, porque justamente los jóvenes siguen teniendo preguntas y cada vez más preguntas, cada vez más elaboradas y desarrolladas, pero cuando los líderes o los predicadores no tienen la suficiente elocuencia para decirles por qué sí, por qué no, por qué esto, por qué no, pues yo creo que tienden a buscar otras especies, otros caminos, otros estados, ¿no? Otros estándares. Justamente hay un antropólogo, historiador, filósofo que se llama Eliade, y él justamente tiene tratados muy interesantes. Un libro que me acuerdo mucho que leía en antropología era Lo sagrado y lo profano, por ejemplo, el mito del eterno y retorno y demás. Y justamente en las adecuaciones de Eliade sugiere esas ideas, ¿no? Que es la diferencia entre lo profano, es decir, lo que vivimos en nuestro diario vivir, y la diferencia en lo sagrado. Es decir, cómo es que lo que yo vivo diariamente, en lo más rutinario, en lo más básico, en qué momento esa acción que yo estoy viviendo se encuentra con lo sagrado, irrumpe con lo sagrado, irrumpe con lo que yo creo. Y si tenemos bien fundamentadas las bases en las que nosotros creemos, pienso que las respuestas por consecuencia se acercan a sí mismas, ¿no? Es decir, algo profano es una piedra, algo sagrado es en esa piedra Dios se manifestó. Y entonces esa piedra, ese símbolo religioso, teológico, cumple un valor totalmente diferente. Y así es lo mismo en la fe personal del joven, ¿no? Es decir, en mi diario vivir con mis pensamientos, con mis problemas, yo, desde lo profano, me suceden porque así es la vida, o mis problemas, cuando tengo un encuentro genuino con Dios, entonces recobran un sentido completamente distinto. Y esa es la diferencia entre lo sagrado, entre lo profano, entre la relación que genuinamente puede encontrarse un joven cuando se le habla bien de Jesús o no de Jesús. Y justamente pienso que esa es una primera conclusión. Jesús puede ser profano para alguien que no tiene fe, que escuchar el nombre de Jesús, escuchar a Dios, si no se tiene un encuentro genuino, real, concreto, como lo dice Eliade, simplemente va a ser algo profano, va a ser un nombre más, va a ser una religión más, pero cuando ese nombre realmente profundiza en lo más interior del ser, es sagrado. Entonces ahora lo es todo, ahora cobra sentido estructural. Ok, amigo, fíjate que hace unos días platicaba yo con un amigo igual pastor y él de una manera muy directa me decía que, y creo que es un pensamiento ya de los que a lo mejor estamos un poco más grandes dentro de estos términos juveniles, que me decía, yo no alcanzo a ubicar dentro de mi contexto líderes juveniles como los de antes, me decía. ¿No? Como los que a lo mejor se preocupaban por incentivar el estudio más allá de una lectura devocional de la escritura. Me decía, en ocasiones en mi generación existían hermanos que se metían a estudiar teología o a cursos relacionados a interpretación bíblica, hermenéutica, ¿no? Etcétera. Y me decía, ¿por qué se da en la actualidad eso? ¿Y qué impacto tiene esto con lo que los jóvenes él lo bajaba al término juvenil, yo lo llevo al término incluso iglesia, que la iglesia cuando se acerca a las reuniones, ahora no sé si se vive un momento de conformismo con lo que se recibe, pero es un conformismo que también ellos son partícipes porque ya no hacen por buscar más o ya no hacemos por buscar más allá de lo que recibimos. ¿Por qué te digo esto, amigo? Porque mientras te escucho, mencionaste a un antropólogo, ¿no? Y estas ciencias que trabajan en conjunto con la interpretación bíblica nos ayudan precisamente a acercarnos cada vez más y de mejor forma a lo que podríamos interpretar como sagrado. Ahora, la pregunta en concreto que te quiero hacer con base en ello, amigo, es, ¿qué lleva a diversas interpretaciones de fe cristiana a llamarle a lo profano sagrado y en ocasiones dejar de lado incluso a Jesús
de una santidad plena? Bien, definitivamente pienso que según la posibilidad y el privilegio, porque es un privilegio que las personas puedan estudiar tal o cual cosa en la academia, estudios profesionales y demás, modifica el criterio específico de los jóvenes, ¿no? De los cristianos. Me acuerdo que escuchaba de manera muy frecuente a un pastor del cual yo aprendí mucho, que decía, cuando nosotros teníamos todas las respuestas, los jóvenes nos cambiaron todas las preguntas. Y eso fue hace 20 años. Y lo mismo, pienso que los estudios que la iglesia ha dedicado con profundo amor y cuidado durante años están bien, son concretos, creo que son una buena base para fundamentar de manera sustancial nuestra fe, por supuesto. Sin embargo, creo que los mensajes tienen que ser eh, eh, contraculturales, conceptuales, y en ese sentido, para que los muchachos aprendan a profundizar y a discernir, ¿no? Entre lo que platicábamos. Por ejemplo, justamente este Liade también tiene un concepto que él le conoce como una hierofanía, que es la hierofanía, es la manifestación de lo sagrado en lo cotidiano. ¿Y cómo sucede esto? El ejemplo que te daba, una roca, pero si hay un sacrificio, ahí está Dios, ¿no? Una zarza que arde, un templo, una experiencia espiritual, un momento de crisis profunda. Es decir, todo lo que nosotros podemos tener en nuestra vida cotidiana puede ser cotidiano, puede ser totalmente profano, si no tenemos algo más allá, algo que signifique algo profundo en ese sentido. Pero encuentra un sentido de santidad, de significado, cuando lo sagrado irrumpe en el ser humano, como en la zarza que arde, irrumpe con Moisés, ¿no? En el templo, Dios irrumpe con su pueblo. En una experiencia de crisis profunda de un ser humano, cuando el humano se quiebra, entonces si tiene la disponibilidad, lo sagrado entra completamente en el ser humano y rompe todo eso, ¿no? Y justamente, pues bueno, hay mucha filosofía al respecto, ¿no? Platón, por ejemplo, hablaba del bien supremo, lo perfecto que da sentido a todo, Aristóteles, esta cosa de la causa última es el universo, la diferenciación entre lo humano y lo espiritual o el alma, y filosofías más cercanas como Nietzsche, ¿no? Dios no ha muerto, y demás. El problema yo creo que en esto, Esteban, es que una libertad sin fundamento, es decir, una persona que decide vivir en lo profano, encontrará en su vida seguramente sí alguna especie de libertad, pero una libertad sin fundamento, una libertad que lleva a la ansiedad, una libertad que lleva al vacío, una libertad que lleva al nihilismo, una libertad que lleva a la unidad, al yo puedo solo, yo contra el mundo, ¿no? Y creo que ese es el punto de partida de la diferencia. El ser humano, reitero, por consecuencia, culturalmente, históricamente, siempre ha tenido la necesidad de tener un encuentro cercano con lo sagrado, porque, reitero, hay preguntas que no tienen respuesta y la única manera de encontrar alguna especie de solución y calma a nuestro espíritu, como la muerte, pues es creyendo en algo más. Actualmente los muchachos han decidido como no creer en una religión, en un sistema religioso, porque ciertamente los sistemas religiosos han fallado mucho y por eso deciden pues creer en energías, creer en el karma, creer en los horóscopos. Y está bien porque, reitero, el ser humano tiene esta necesidad de creer en algo más de lo que nosotros mismos somos, ¿no? Pero la diferencia en nuestro caso es que Jesús, cuando decidimos dedicarle nuestra esencia, abrirnos a Él, lo que es profano, lo que es normal, lo que es simplemente un alimento en nuestra vida diaria, si irrumpe Jesús de manera específica en nuestra vida, eso que es normal y cotidiano se vuelve profundo, se vuelve significativo. Una comida con los hermanos en la iglesia un sábado, por ejemplo. Una simple comida es una comida que te alimenta, pero los cristianos que comen cada sábado con otros hermanos saben que es un alimento no solo físico, sino algo que alimenta profundamente lo espiritual, ¿no? Lo sagrado en este sentido. Ok, bro, igual me gustaría tocar este tema, ¿no? Porque entendiendo lo que me dices, es que podríamos decir que las personas que no viven ese proceso natural, como bien lo acabas de mencionar, que es la búsqueda de lo sagrado, ¿no? Que en algún momento llega.
las personas que deciden quedarse en la no búsqueda de lo sagrado viven en una especie de conformismo traducido en muchos sentidos, ¿no? En la respuesta dada desde la unicidad, desde uno propio, desde el conocimiento adquirido por uno propio, desde las circunstancias de vida, desde la facilidad de comprensión sobre una interpretación de la realidad. ¿Crees que los que no deciden en buscar ese contacto con lo sagrado es por una especie de conformismo? Como decía, sí, yo creo que es una especie de libertad sin fundamento, porque sí, justamente eh, lo que ofrece Cristo es una libertad, sí, pero comprometida, porque sabes que en la esencia en la que Cristo estará fundamentado o estará en relación con el ser humano, no es como que, bueno, ya crees en mí y ahora siéntete libre, ¿no? Como muchas otras ideas religiosas o ideas de lo sagrado. Y creo que en eso encuentra la diferencia. Cuando el ser humano decide aceptar a lo sagrado, en ese sentido Jesús, en ese sentido Dios, eh, es un encuentro que viene de ambas partes, ¿no? Y desde los fundamentos, la diferencia que diferencian a Jesús, a Dios, Jehová, como se quiera mencionar, con la de otros dioses, es que la mayoría de los mitos de religiones, de deidades del pasado, por ejemplo, pues surgen del caos, surgen de la destrucción, surgen de dioses combatiendo con dioses y de la violencia y de la sangre y de la destrucción y de los dioses crean al ser humano para divertirse o porque no les quedó de otra o porque simplemente surgió el ser humano sin que lo planearan y ahora el ser humano se vuelve como su esclavo, se vuelve como la necesidad de la adoración para que el Dios siga existiendo, ¿no? Y la enorme diferencia, la radical diferencia entre Dios, Jehová, Jesús, es que Dios planifica el encuentro con el ser humano, no solo lo planifica, sino que desciende, toma la tierra, crea al ser humano, Jesús mismo siendo Dios, toma forma del ser humano, vive como el humano para estar con los humanos. Es una diferencia de amor, de compasión, de cercanía, de tranquilidad. Y creo que justamente esa es la diferencia respecto a lo que preguntabas, Esteban, que yo creo que no es conformismo, pero sí es comodidad. El hecho de no desear profundizar con lo sagrado es cómodo, es como que no, yo me siento libre con lo que yo creo, con lo que yo siento, con lo que yo sé, y sí creo que Dios existe de alguna manera, pero me limita en lo que como, me limita en mis relaciones, me limita en la sexualidad, me limita en tal, 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 tal y tal, ¿no? Y entonces sí creo, pero con mi libertad, con mi propio criterio. Y creo que es algo muy común, es algo que no nos debe asustar, pero creo que es algo para reflexionar, porque justamente Dios quiere estar en nuestro encuentro, quiere que el encuentro con lo sagrado que Él ofrece, que es increíblemente bueno, sea una responsabilidad de yo te busco y yo estoy aquí, quiero extenderte mi mano, pero respóndeme. Y en esa misma cercanía que yo te ofrezco, espero que tú también correspondas. Ok, amigo. Escuchándote también me surge una pregunta y es que en episodios anteriores hablaba con Brandon Lozada, un chico que radica en Estados Unidos y que él me hablaba sobre que desde la perspectiva de la comunidad latina, por decirlo así, creyente en Estados Unidos, ellos veían que en México se experimentaba una cierta sensación de avivamiento juvenil. Y me hace igual partir también de las situaciones globales, como lo que está pasando en Europa del Este, en Europa Occidental también, que es un alejamiento de la fe cristiana. ¿Tú crees que ese alejamiento que está permeando ya globalmente de la fe cristiana, aún detectando por parte de personas que son viven y radican externos a México, ¿crees que en nuestro país se corre el riesgo en un corto mediano plazo de que si no se experimenta la fe en estas, como lo estamos dialogando ahorita, y se deja de ver el Evangelio como esperanza y como una alternativa de paz, también existe un alejamiento aquí en México de la fe cristiana? Es un fenómeno que pienso está sucediendo. Eh,
sobre todo con los más jóvenes, ¿no? Con los adolescentes. La hipercantidad de información que tenemos hoy en este momento, 2026, es algo sin precedentes. Nunca jamás en la historia se había visto el acceso a la información y a tanta información tan rápido. TikTok, inteligencias artificiales, Internet, o sea, estamos sobresaturados. Y los jóvenes, al estar tan sobresaturados y tan informados, y también los jóvenes actualmente tienen la posibilidad de acceder a estudios universitarios y es la generación más preparada académicamente, hace preguntas que los líderes ya no son capaces de responder, como lo decíamos anteriormente, y por consecuencia, como piensan que sus preguntas no están siendo completamente contestadas, pues pienso que sí, existe este alejamiento, existe este confort, existe esta idea de, bueno, voy a creer en la energía, voy a vibrar alto, a ver cómo las constelaciones conspiran contra mí, ¿no? O la mezcla de varias prácticas, como no hay una religión concreta, es como que, bueno, voy a mezclar meditación con astrología, con esto y con lo otro, y hacen una mezcolanza porque, reitero, desde este principio de Eliade y de varios otros antropólogos, la necesidad del ser humano de creer en algo más allá del ser humano es necesaria, es casi del ser humano mismo, ¿no? Pero que existe este alejamiento porque quizás los líderes no nos hemos sabido preparar lo suficiente, es un hecho que está sucediendo y los jóvenes están prefiriendo creer en cosas mucho más ligeras, ¿no? La pregunta que me hacías en el segmento anterior, justamente había notado algo que no encontraba, pero puse algo así como quieren los beneficios de lo sagrado, pero no la confrontación de lo sagrado. Y es algo significativo. Es como que quiero todos los beneficios de lo sagrado y de lo bueno, y sí, Dios me ama y su gracia, ¿no? Pero híjole, la responsabilidad de amar a los que me odian, pues no me gusta tanto, comer esto, o dar esto, o apoyar esto, o regalar mi dinero. Híjole, nada más me quedo con el amor. Y sí, o sea, sí es una base principal para la creencia, pero no hay un compromiso. Los que se quedan como en ese nivel, pienso que no son capaces de trascender y ver las genuinas maravillas que Jesús y que Dios ofrece, que es plenamente. Pero así como Jesús, como la divinidad, se entrega en totalidad, espera lo mismo, que nos entreguemos en totalidad, no porque lo necesite, sino porque solamente el ser humano entregándose en su totalidad puede ver de cerca la gran, inmensa maravilla que representa Jesús, ¿no? Y pienso que lamentablemente los jóvenes se están alejando, se están perdiendo de esa increíble maravilla, muchas veces porque los líderes no estamos siendo capaces de contestar lo que están preguntando. Ok, bro. Desde las preguntas que realiza esta generación, me refiero a, tú sabes, ¿no? Derechos de cuarta generación, como lo son la vida, la libertad, etcétera, que son preguntas muy de la actualidad, acceso a la información, como el uso de la inteligencia artificial, etcétera. Desde ese punto de vista de las necesidades del hoy a responder esas preguntas, ¿cómo tendríamos nosotros, que somos la iglesia, que traducir la buena noticia, el evangelio, para que responda a estas preguntas sin alterar el impacto que ha tenido en otras generaciones el Evangelio, respondiendo a su vez a preguntas de años anteriores? Bien, yo creo que en ese panorama, Esteban, el sentido no es algo que se inventa o algo que tengamos que descubrir. Reitero que a pesar de que algunas respuestas ya no están siendo capaces de ser respondidas por algunos líderes, eso no quiere decir que estén mal. La base ya existe y la base es la misma. Solamente cambian los métodos de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Y justamente, mientras el mundo o la personalidad única dice, crea tu propio propósito, crea tu propia historia, crea tu propio panorama de creencia. El cristianismo dice, tu propósito ya existe y existe en Dios. Y eso cambia completamente porque ya no cargas con inventarte, con descubrir, con aprender, porque el principio ya existe. Y el principio es descubre quién eres en Dios, porque Dios ya te dio un propósito, ya te dio un sentido, ya te dio una relación. El cristianismo no solo sigue ideas o no solo sigue principios que a alguien se le ocurrieron, es una relación genuina con Dios. Por ejemplo, cuando oras, sabes que alguien te está escuchando, que es la divinidad, ¿no? Cuando confías, hay alguien que te está sosteniendo. Cuando amas,
es el resultado inmediato porque alguien ya te amó a ti. Es una transformación genuina, consciente, concreta y profunda de todo lo que somos. Y en ese sentido, ya no es una transformación superficial o a mi conveniencia, ya no es una autoayuda, como que voy a aplicar este y este principio y ya con eso, ¿no? Sino que es algo profundo, algo que te invade hasta lo más interior y ahora cambia tu identidad, cambia tu dirección, cambia tu corazón. El corazón está inquieto, ¿no? Porque sabes que fuiste diseñado, que fuiste creado para algo más trascendente, algo más profundo, algo más que solamente pensar que tienes que ser feliz y ser libre. Y, y conozco varios jóvenes que con los que crecí un poco en la adolescencia, tal vez, se alejaron, hicieron muchas cosas, ¿no? Como lo relata tal vez Eclesiastés, y regresan y es que no, ya me divertí, tomé, le di rienda completa a mi vida con mi pareja, sexual, alcoholismo, drogas, todo, y no, sí es divertido, pero no, hay algo que falta. Y, y ese algo, la respuesta es Jesús, ese algo ya está. Y creo que es ese algo en el que nos tenemos que arriesgar nosotros, a aprender a platicar correctamente qué es lo que Jesús puede aportarle a la vida, que es todo. Sí, claro, en esta interpretación que hacemos desde los evangelios, Jesús lo deja claro y aún sin necesidad de interpretarlo, necesitan algunos escuchar la interpretación de que Él lo es todo, ¿no? Y desde esta visión de que Jesús agrupa la integralidad de la persona y no solamente que la agrupa, sino que la satura, eh, me hace también llegar a un punto en el que, visto desde estas perspectivas, Cris, de lo que la comunidad cristiana en ocasiones hemos estado, como tú dices, no es encontrando el hilo negro, sino que siempre hemos estado a ser una comunidad que desde Cristo restaure, que desde Cristo ame, que desde Cristo genere un nuevo impulso para proyectar el cambio social. Estando Cristo en el centro, en ocasiones la dinámica de la fe cristiana se ha distraído, nos hemos distraído en cuestiones internas, ¿no? A lo que llamamos coloquialmente como puertas adentro, ¿no? Y eso no dejando de lado que las propias necesidades de la comunidad se tienen que satisfacer. Pero me parece que el mensaje siempre ha estado presente en impactar desde Cristo a las personas que están a la espera de esa restauración y desde ese amor. Desde ese punto de vista, ¿tú consideras que existe todavía un amplio margen en el que la comunidad cristiana, y hablando desde comunidad cristiana es las denominaciones que abanderamos la fe cristiana, hemos dejado un amplio margen de posibilidad de impactar a la sociedad? Hemos perdido campo en los campos sociales, en los campos políticos, en los campos, etcétera, 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 por distraernos en nuestro mensaje de transmitir a Jesús antes que cuestiones ideológicas, dogmáticas y doctrinales singulares de cada movimiento. Sí, estoy muy cercano de estar 100% convencido de que sí, como el cristianismo en general, ¿no? Ha ocupado mucho de su tiempo y de su capacidad estructural para definir lo que desea creer, ¿no? La interpretación que tiene de la Biblia, del Evangelio, de lo que Dios espera de nosotros. Y se va mucho tiempo. Se va mucho tiempo que se podría ocupar y aprovechar de mejor manera. Porque francamente el mensaje de Jesús no es difícil de descubrir o desmontar. Es ámense. Yo ya estoy aquí, los amo, me sacrifico por ustedes, los amo. Ahora ustedes sigan este ejemplo y síganse amando, ¿no? Y creo que ese es el mensaje. Sí, los dogmas y lo que vamos a creer y lo que no, y que esta comunidad cree en esto y yo en esto, y nos separamos, y entonces hacemos 2, 3, 5, 10 movimientos religiosos. Bueno, el ser humano es así, ¿no? Siempre va a querer tener un cierto grado de razón, pero sí, desperdiciamos tiempo valioso que puede aprovecharse en eh, eh,
estar para los que están sufriendo, ¿no? Las viudas, los huérfanos, los ancianos, los niños, las mujeres violentadas, las mujeres que son torturadas. En México, el gravísimo índice de machismo estructural, de feminicidios, etcétera, etcétera. Un montón de cargas sociales que existen, pero que en ocasiones no somos capaces de responder porque estamos atendiendo otros asuntos, que si el aplauso, que si dónde nos reunimos, que si cómo va el templo, que si esto, lo otro y aquello, ¿no? Y nos distrae, nos distrae. Y creo que es innecesario porque cuando en otras religiones el ser humano es el que busca a Dios, el ser humano es el que se esfuerza por hallar virtud de la divinidad, no como los griegos, los romanos, intentan llegar desde lo que está abajo hasta el Olimpo, hasta arriba, hasta el monte. Eh, eh, Nosotros los cristianos ya tenemos una ventaja grandísima y significativa, es que Dios ya tomó la iniciativa. Jesús no solo nos enseña, Él se acerca a nosotros, no solo nos exige, Él ya nos perdona antes de pedirnos cualquier cosa, no solo se muestra, Él transforma completamente, ¿no? Mientras otros caminos te van diciendo cómo llegar a Dios, Jesús irrumpe en la historia de cada persona y viene a buscarte directamente y te toca decirle y te dice, vente conmigo. Y ya está todo el proceso que otros buscan toda su vida, cómo encontraré la divinidad, cómo subiré al Olimpo, cómo encontraré el nirvana. Jesús solito se acerca y te dice, vente, aquí estoy. Y créeme, ¿y cómo crees en mí? Aportando, ayudando, amando, cuidando, protegiendo, restaurando, haciendo cosas por los que no pueden hacerla, siendo la voz de los que no pueden hablar, siendo los brazos de los que no pueden accionar, ¿no? Defendiendo a los que son torturados, haciendo cosas por los que no pueden defenderse por sí mismos. Estamos llamados a eso. Y justamente creo que a partir de los dogmas creados por los seres humanos, por tener la razón o por lo que tú quieras, nos distrae de nuestro verdadero camino, que es eh, predicar el amor que Dios ya ha tenido para con nosotros. Ok, amigo, sí, me queda muy claro, yo coincido mucho contigo en que realmente interpretar el mensaje de Jesús, creo que Jesús es muy frontal, siempre fue muy frontal en lo que quería dar a entender, y cuando no lo era, hacía un segundo esfuerzo para que quedara claro. Y me parece que sí, que en ocasiones, en la mayoría de las ocasiones nos distraemos resolviendo cuestiones que solamente nos benefician al cristianismo, pero que no terminan por impactar la sociedad con el amor de Jesús. Dicho todo esto, amigo, y con lo que hemos venido diciendo a lo largo de este diálogo, ¿cuál consideras que es el principal reto que tiene el cristianismo en la actualidad? Em, Creo que tiene varios y depende, ¿no? De dónde estamos posicionados. Por ejemplo, yo que vivo en la ciudad, en la metrópoli, a veces consumimos demasiado para nosotros mismos sin voltear a otros lugares, ¿no? Sin voltear a ver a hermanos de comunidades indígenas, de sus problemas estructurales y específicos, y al revés hermanos que viven en el campo, en lo no urbano, pues buscan otras necesidades, pero en general creo que el cristianismo tiene que aprender a dialogar con las nuevas generaciones, esencialmente. TikTok está divertido, pero nos ha hecho mucho daño. La capacidad de atención de los más jóvenes y adolescentes es nula. O sea, si tú les das un mensaje y no los capturas en un momento, ya los perdiste los siguientes 30. Mejor, en lugar de seguir dando sermones largos, por ejemplo, aprender a decir en 15 minutos lo que antes dirías en 45, ¿no? Atención y aprender a ver, a valorar, a descubrir las necesidades de los ancianos. La iglesia de Dios, y creo que varias organizaciones son iglesias con muchos ancianos, pues con mucha gente muy adulta. Y son sectores muy desprotegidos, muy despoblados, mujeres viudas que no son atendidas, ancianitos que se quedan solos, que no los visitan sus hijos, que no los visitan los hermanos y que solamente los sábados o en sus momentos de reunión, los domingos o el día que sea, encuentran ahí paz y seguridad, pero en el resto de la semana están solos. Niños que son traumatizados en la iglesia, en el cristianismo, por supuesto que hay violencia, no, violencia doméstica, violencia familiar, violencia sexual, y eso es terrible. Hay que aprender a ver.
Pero justamente esos temas, como resultan incómodos, es más fácil hablar de bailamos o no bailamos a este hermano es un abusador sexual, ¿no? Y creo que esos son los principios en los que tenemos que concretarnos. Aprender a ver las necesidades genuinas por las que las personas están sufriendo y dejar de pensar que es lo que Dios, lo que nosotros seres humanos podemos hacer para que Dios nos ame más. Porque, ¿qué creen? Dios ya nos ama completamente y estamos desperdiciando mucho tiempo intentando descubrir cómo nuestra alabanza le va a llegar mejor, cómo nuestro trato va a ser mejor, cómo nuestra vestimenta va a ser más digna. Ya no necesita amarnos más Dios. Lo que necesitamos los seres humanos es aprender a reescribir nuestros procesos sociales y culturales para ayudar y auxiliar a los que realmente están sufriendo, a los que lo necesitan y a los que están olvidados. Creo que ese sería, a mi perspectiva, uno de los más grandes retos que el cristianismo tiene. Ok, amigo, me queda muy claro y creo que ahí se muestra mucho la vocación en cuanto a la parte ministerial, ¿no? Porque tienes esta visión un poco más amplia acerca de las necesidades que llegamos a tener. Para cerrar, amigo, fíjate que en la retroalimentación de este proyecto nos hemos dado cuenta de que afortunadamente y gracias a Dios hay personas que no necesariamente pues son parte de nuestra propia comunidad de fe, que también hay personas que experimentan desde una distinta forma a Jesús, que ven estos episodios y también hay muchos no creyentes, pero que aún así le dan el beneficio de la duda a los episodios. Entonces, me gustaría que si en ti está a lo mejor la forma de dar algún tipo de conclusión en el que creas que puedes dar un mensaje para ambos públicos, ¿no? Para los que masticamos cristianismo y para los que a lo mejor tienen la duda de acercarse a Jesús, pero X o Y, un factor secundario les impide acercarse plenamente al mensaje, a la persona de Jesús. Me gustaría que también se llevaran un mensaje de cierre tuyo. Entonces, me gustaría cederte el micrófono, bro, y que me ayudaras dando un mensaje de cierre para todos los que nos complacieron con el beneficio de sus oídos. Sí, sí, llegaron hasta acá, gracias. Y les aseguro en muchos sentidos que el Evangelio, Jesús, está bien padre creer en él, en serio. Es cuando llegas a una comunidad de fe, por ejemplo, yo vivo en Ciudad de México y he tenido la enorme posibilidad de visitar a otros creyentes en varias partes de México, ¿no? Incluso en otros lugares. Y es como todos somos familia. Llegas y, eres cristiano, pásale y te abrazan y ya comiste y te alimentan y te dan de comer hasta que ya no te cabe más. Y eso es algo que en ningún lugar he visto. He estado en varios espacios, en varias comunidades y en el cristianismo existe. Y está bien padre, porque tienes familia en todas partes, solamente porque creemos en una persona que murió y que dio su sangre para salvarnos, ¿no? Eh, Seguramente es posible que lleguen a tener encuentros en iglesias o con personas cristianas que todavía no han aprendido lo que es realmente Cristo y que sean estafadoras, que sean mentirosas, que sean engañadores, etcétera. No dejen que la percepción de un cristiano les modifique la idea de lo que es Cristo, porque es muy diferente. Todos los cristianos estamos aprendiendo siempre a indagar lo que se necesita, ¿no? Que es ayudar a las personas. Y ese es el mensaje que podría darles. Dense la oportunidad. Cristo está padre. Su mensaje es extraordinariamente extenso, pero la verdad es que fácil de entender y fácil de digerir. Y reitero, cuando somos capaces de soltar esto rutinario, esto profano, que simplemente es caminar a tu escuela o a tu trabajo, y ahora en lo sagrado encuentras a Cristo, ya no estás solo, nunca. Estás acompañado. Y cuando estás triste porque tu familiar o tu abuelo, tu papá, tu mamá están enfermos en el hospital o un ser querido tuyo acaba de fallecer, en lo profano estás solito y no encuentras preguntas, pero ¿por qué? Si era bueno, ¿por qué? Si no hacía mal, ¿por qué? Y los por qué no tienen respuesta. En cambio, con Jesús, como está en tu encuentro, me siento muy mal porque perdí a mi familiar, pero me siento protegido porque sé que hay una esperanza posterior a esta vida. Y así, si no conocen de Cristo, les invito a que se den una oportunidad. Les prometo que Cristo no los va a decepcionar. Si se encuentran con cristianos que los decepcionen,
disculpas por ellos, pero no se dejen convencer por ellos. Cristo es mucho más que un solo ser humano. Pues amigo, te quiero agradecer mucho la oportunidad que me diste de platicar contigo. Como te lo decía al comienzo del capítulo, el primero que aprende soy yo. Siempre, bueno, no nada más contigo, pero contigo intento poner un poco más de atención, ¿verdad? Porque creo que siempre ha sido de gran bendición para mi vida. Y yo sé que primeramente Dios, Él nos va a dar la oportunidad de que tengamos un encuentro en persona, ¿no? Y que esto pase a tener un poquito más extensa la conversación, pero creo que todos los que se dieron la oportunidad de escuchar el capítulo hoy se llevan un mensaje sincero, un mensaje transparente, un mensaje bastante directo. Creo que abordamos preguntas muy precisas que nos van a llevar a la reflexión, y creo que si, como dijiste tú, si se quedaron hasta el final, pueden entender el mensaje completo de lo que podríamos definir nosotros entre muchas cosas, de lo que nos lleva a acercarnos a intentar encontrar respuestas sobre lo sagrado. Así que te quiero agradecer mucho, amigo. Ojalá y pronto podamos concretar la parte en persona. Sí, claro. Gracias, Esteban. Un verdadero placer y privilegio estar aquí en tu espacio, en tu proyecto. Espero que tenga mucha este, visibilidad con todos los invitados que tienes, con todos los temas que abordas. Son de mucha utilidad, son de mucho aprendizaje. Y pues nada, espero igual verte pronto, amigo. Muchas gracias, bro. Y pues bueno, a todos los que nos acompañaron hasta este punto, les quiero agradecer mucho por el beneficio de la duda, y pues espero que se lleven no solamente un mensaje, sino que todo lo que hayamos hablado aquí sirva para reflexión y para aprendizaje y crecimiento espiritual de cada uno de nosotros. Así que nos vemos pronto en un nuevo episodio de Camino. Nosotros estuvimos aquí y seguramente primero Dios volveremos a estar. Dios les bendiga. Un abrazo.